Ok, entonces el tema del día de hoy, voy a cambiar color acá. Bueno, en realidad vamos a hablar de dos cosas, ¿verdad? Primero, vamos a hablar sobre interrupciones, o sea, qué son las interrupciones. Y luego vamos a hablar específicamente del puerto B. Vamos a ver que el puerto B puede generar interrupciones. Solo el puerto B. Solo el puerto B. Hay otras fuentes de interrupciones, pero no son los puertos, como los temporizadores, el convertidor analógico digital, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de los puertos, el único que puede generar interrupciones es el puerto B. ¿Okay? Entonces tenemos aquí nuestro outline, ¿sí?, para este tema. Primero, ¿verdad?, interrupciones específicamente en el modelo de microcontrolador que estamos utilizando. Es PIC 18F45K22. Luego vamos a hablar de las interrupciones generadas por el puerto B. Van a ver que no son todos los pines que pueden generar interrupciones. Luego vamos a estudiar dos de los registros, obviamente que están relacionados con las interrupciones del puerto B. No con todas las interrupciones, a ver que son un montón de registros en realidad. Luego vamos a hablar de esto, que es lo que se llama interrupt on change, puerto B. Eso es interrupción cuando haya un cambio. Básicamente es cuando hay un cambio en un pin, por ejemplo 0 a 1 o 1 a 0, ¿verdad? A eso se le considera un cambio. Adicionalmente, vamos a ver que el puerto B tiene otras bondades, ¿sí?, que son los pull-ups internos. O sea, no tengo que conectar pull-ups externos. Resistencias pull-up, sí, para colocar un pin en alto. ¿Sí? Entonces, internamente, todos los pines ahí, sí, todos los pines del puerto B traen una resistencia pull-up. Ya diseñada a 5 voltios. Exactamente, ¿sí? Y nosotros solo lo activamos o lo desactivamos. Por default están desactivados. Y tiene sentido, los pull-up tienen sentido cuando el pin es de entrada, ¿verdad? De hecho, si el pin es de salida, aunque yo active el pull-up, el microcontrolador simplemente lo desactiva, ¿verdad? Pues no tiene ningún sentido. Y vamos a hablar de dos registros. El primero está relacionado con interrupciones. Realmente este significa interrupt on change, puerto B o port B, es IOCB. Y el otro es el pull-up, ¿sí?, en el puerto B. Y por último, un pequeño ejemplo, ¿verdad? ¿El W qué es? La W de WIC. WIC pull-up port B. Y se le llama WIC porque son resistencias altas, típicamente 100 kiloohmios, por ejemplo. Y recuerden que ese es el punto de hacer un pull-up, o sea, una resistencia alta, ¿verdad? Para que especialmente cuando cerramos un switch, ¿verdad? ¿Sí? Solo voy a rápidamente, ¿verdad? Sí, yo tengo la resistencia. Entonces, esta es una resistencia alta. En el laboratorio nosotros hemos manejado esto entre 1 y 10, pero internamente, si mal no recuerdo, están alrededor de los 100K. Si mal no recuerdo, el microcontrolador. Por eso le llaman un WIC. ¿Sí? Y claro, ¿verdad? Aquí está vamos a decir, el pin, y aquí uno puede conectar el switch y a ground, ¿verdad? La idea es que, igual, ¿verdad? ¿Sí? Que cuando nosotros cerremos esto, entonces esto se viene, ¿sí?, a ground, porque este es el camino de menor resistencia. Y ¿cómo se llama el nivel de voltaje? Aquí literalmente va a ser casi cero. De ahí el término WIC. Ok, por último el ejemplo. Ok. Entonces, ¿cómo se define en primer lugar una interrupción? Pues una interrupción, fíjense bien, es un evento que interrumpe la ejecución normal de un programa y provoca la ejecución de instrucciones especiales. La ejecución normal de un programa para nosotros hasta ahora, yo lo voy a poner así, ¿verdad? O sea, ustedes hacen su programa en C, luego se convierte eso en lenguaje de máquina, ¿verdad? Y la ejecución es secuencial, ¿verdad? Este es un programa. Ejecución secuencial.
y nosotros ponemos típica de un while 1 y ahí está, en ese while 1 secuencial, ¿sí? Regresa y regresa y punto. Eso ha sido todo hasta hoy. Ahora, con las interrupciones, nuestro programa, vamos a decir este es el main, este es nuestro main, va a estar definido, o va a estar separado, perdón. Este va a ser el código de las interrupciones. También, ¿verdad?, una secuencia de instrucciones. Por default se va a estar ejecutando el main. ¿Sí? La ejecución va a estar aquí en el main, y si tenemos un ciclo, esto se va a estar repitiendo hasta que en algún momento llegue una señal de interrupción. Fíjense en lo que va a pasar ahí. En ese momento se corta o se detiene la ejecución. O sea, se detiene la ejecución del main. O sea, el procesador debe dejar de ejecutar el main y voy a usar otro color acá. Salta acá. Ahora, lo interesante es que cuando termine, eso también es secuencial, ¿verdad? Lo interesante. ¿Cómo? Va a regresar al punto. Exactamente, tiene que regresar al punto donde se había quedado. Y luego seguir con el main. Claro, eso es todo un juego, ¿verdad? De ¿Cómo automáticamente hace ¿cómo se llama? Ese regreso al main? Ese recordatorio, vamos a decir, sí, en C, ¿verdad? Automáticamente lo hace el compilador. Si estuviéramos en ensamblador, de repente tendríamos que jugar un poquito, por lo menos con los registros, ¿verdad? De guardar el valor de los registros y ese tipo de cosas. Pero en C, eso típicamente es automático. ¿Sí? Pero hay que tener bien claro que eso es lo que hace el procesador. Deja de hacer, o sea, se detiene, pone una pausa en el main, vamos a decir, y se salta. Y a esto es a lo que se refiere acá como instrucciones especiales. Estas serían las instrucciones especiales aquí. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? O sea, con la idea, o sea, ¿y por qué se le llama una interrupción? Eso es como que usted esté leyendo un libro, ¿verdad? Estoy entretenido leyendo el libro y, no sé, suena el teléfono, por ejemplo. Eso es una interrupción, suena un celular. Entonces, ¿qué hace usted? Deja de leer el libro. Ahora, cuando usted termine la llamada, usted quisiera regresar a la misma página, el libro. ¿Qué es lo que hace para poder recordar? Una marca, acordar el número de página, el párrafo. Exactamente, típicamente lo que hace es poner una marca, ¿verdad? Porque después, en lo que estaba en la llamada, se dije, ¿en qué página estaba? Pone una marca. Es exactamente la misma idea aquí. Es decir, el procesador pone una marca. En este caso, ¿verdad?, se guarda el valor. Aquí se llama el program counter o el contador de programa, el análogo al número de página. Entonces el procesador lo guarda en algún lugar. Cuando termina estas instrucciones especiales, revisa la marca y regresa al punto donde se había quedado. Regresa aquí. ¿Estamos claros ahí? Cabe destacar, ¿verdad?, que en este modelo de PIC, como dije antes, hay varias fuentes de interrupción, o hay múltiples. La que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad?, que es interrupt on change, es una de esas fuentes. Más adelante vamos a ver los temporizadores, que son como especie de cronómetro, vamos a decir. Ok, aparte de eso, algo, vamos a decir, diferente en este modelo, comparado contra muchos de los modelos PIC-16, o lo que se conocen como mid-range, o sea, rango medio, es que yo puedo asignar prioridades a las interrupciones. Solo hay dos tipos de prioridades: alta
y baja. ¿Cuál creen ustedes que es el objetivo de asignar prioridades en las interrupciones? Hacer usted primero. O sea, si en algún momento se dan dos interrupciones, ¿cuál creen ustedes? O sea, y una tiene alta y la otra baja prioridad, ¿cuál creen ustedes que va a tener? La alta, ¿verdad? El problema es cuando hay dos de alta prioridad. Ni modo, ahí tiene que elegir. ¿Sí? Ok. En total, fíjense bien, y esto es para el control total de las interrupciones, hay 19 registros. Los cuales están numerados aquí. De ellos, si mal no recuerdo, son 3 o 4 los que vamos a necesitar nosotros el día de hoy para manejar las interrupciones del puerto B. Y a medida, ¿verdad?, que vayamos viendo las otras fuentes de interrupciones, pues vamos a ir viendo o utilizando otros registros. Todo esto se dice INT-CON, es Interrupt Control Register. El INT es de interrupt y el CON es de control. Los PIR, Peripheral Interrupt Register, ¿verdad? Tiene que, o sea, ya este tiene que ver con los periféricos como el controlador analógico digital, los temporizadores, todo eso se consideran periféricos. PIE, la P siempre es de Peripheral Interrupt Enable, para habilitar o deshabilitar las interrupciones relacionadas con los periféricos. Los IPR, eso es de Interrupt Priority, prioridad. Esos son los registros para asignar, ¿cómo se llama? Prioridad. Y el otro es un registro de control. A ver, que tiene ciertos bits de control por ahí que también lo vamos a estar utilizando. Ok, más sobre interrupciones en el PIC 18. En general, toda fuente de interrupción tiene 3 bits para controlar su operación. Lo que cambia es en qué registro están ubicados los 3 bits. El primero se le conoce como el bit de flag. El bit de flag es el que indica si un evento de interrupción ha ocurrido o no ha ocurrido. O sea, si hay múltiples, si yo tengo una rutina de interrupción, o sea, y puede recibir múltiples fuentes, el bit de flag es el que me va a decir quién generó la interrupción, o sea, quién generó el evento. El enable bit, pues para activar o desactivar una interrupción. Y el otro es el priority bit, para seleccionar prioridad alta, prioridad baja. ¿Okay? Este modelo de PIC, fíjense bien, puede funcionar en algo que se llama modo de compatibilidad con dispositivos de rango medio como el PIC 16F887, que era un modelo muy utilizado antes, ¿verdad?, en esta clase. ¿Se pueden usar los dos al mismo tiempo, entonces? No, claro, o sea, se pueden utilizar al mismo tiempo. Cuando dice aquí modo de compatibilidad, significa lo siguiente: los dispositivos de rango medio no pueden asignar prioridades a las interrupciones. Entonces, este modelo de PIC permite deshabilitar las prioridades. Hay un bit que se llama el IPEN, o el IP Interrupt Priority Enable. O sea, activar las prioridades de las interrupciones. Si yo lo pongo en 0, yo estoy deshabilitando las prioridades. O sea, no hay forma de colocarle prioridades a las interrupciones. ¿Para qué creen ustedes que es útil o puede ser útil este modo de compatibilidad? Pero cuando te dice compatibilidad entre el 18 con el 16, ¿es de que trabajan juntos? ¿A qué se refiere? No es que trabajen juntos. Trabajar juntos significa, ¿sí?, yo los puedo conectar cada uno con su programa y no hay ningún problema. Compatibilidad significa que él se comporta de manera parecida a uno de rango medio. Con esa función. Con esa función. Entonces, ¿cuál será el objetivo, vamos a decir, de que él se comporte? ¿Cuál creen ustedes que será lo bueno de eso, de que él... No. Fíjense bien eso de modo de compatibilidad. Piensen ustedes que tengo un programa que utiliza un montón de interrupciones y yo lo programé para el PIC 16F887, pero ahora quiero actualizar mi diseño o lo que sea, pero quiero usar el nuevo. Entonces usa la función.
Entonces, una de las formas más fáciles, claro, te dice, bueno, cambie todo el código. Sí, es cierto, bueno, cambiar todo el código, pero imagínense, tendré que cambiar todo eso de interrupciones, asignarles prioridades, pensar, pucha, ¿a estas qué prioridad le pongo? Aparte, eso implica un montón de cambios. Entre más cambios usted hace al código, más propenso a errores. Entonces, lo más fácil sería, es simple, lo hago que funcione en modo de compatibilidad y ya. Claro, siempre tendría que hacer unos pequeños ajustes al programa, ¿verdad? Pero ya no es lo mismo a tener que cambiar, o sea, o tener que hacer cambios drásticos. Entonces, esto más con el objetivo, ¿verdad? De, vamos a decir, de ejecutar código de exactamente un PIC 18. Más que todo que tenga que ver con interrupciones, ¿verdad? Que es una parte siempre bien difícil de depurar. ¿Sí? Es una parte bien difícil, un poco complicada, vamos a decir, de depurar. Ese bit, fíjense bien, está contenido en este registro, registro de control. Es el que nos permite asignar prioridades o desactivar las prioridades. ¿Sí? Si las desactivamos, pues todos o todas las interrupciones tienen la misma prioridad. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Ok. Entonces, ahora vamos a discutir, bueno, vamos a mencionar aquí realmente algunos de los bits que vamos a estar utilizando, no todos los bits, que vamos a estar utilizando para nuestro propósito, que son interrupciones del puerto B. Este es el registro incom. Vamos a ver cómo nos queda. Este es Interrupt Control Register. Tiene 8 bits. Cada bit. Voy a hacer un poco de zoom acá para que lo puedan ver ustedes en el dato. Creo que ahí ya se ve mejor, ¿verdad? ¿Se ve mejor? Ok. Entonces fíjense bien, este bit dice tiene dos nombres. Este es el bit 7. ¿Sí? GIE o GIE-H. Básicamente es Global Interrupt Enable Bit. Este bit, fíjense bien, me permite, en modo de compatibilidad, deshabilitar todas las interrupciones. Lo que dice acá, ¿verdad? Si el bit dice IP Enable, o sea, Interrupt Priority Enable, está en 0, entonces, si está en 1, si este bit está en 1, habilita todas las interrupciones. O sea, todas aquellas, cuando dice unmask aquí, son interrupciones que se pueden deshabilitar. Entonces, habilita todas esas interrupciones. Si es un 0, deshabilita todas las interrupciones. Aquí no hay excepción. ¿Ok? Ahora, fíjense bien cómo cambia el comportamiento. Si las prioridades están activadas, acá es desactivada, un 1 aquí habilita solo las interrupciones que tengan alta prioridad. Por eso el bit también se llama, tiene una H aquí, la H es de high priority. Y un 0 pues deshabilita todas las interrupciones, incluyendo las de baja prioridad. Fíjense en la diferencia. Un 1 habilita todas las interrupciones de alta prioridad. Un 0 deshabilita todas, incluyendo las de baja prioridad. ¿El segundo cuál es? Cuando Sí. O sea, esto es cuando con prioridades activadas. Prioridades activadas. El primero es con prioridades, o en modo de compatibilidad, vamos a decir, o sea, prioridades desactivadas. ¿El modo de compatibilidad? Sí. ¿Qué le llamamos a esto? Ahora, modo de compatibilidad. ¿Ok?
El siguiente bit tiene también dos nombres. Es PIE, significa Peripheral Interrupt Enable Bit, o GIEL, Global Interrupt Enable, y la L, ¿de qué será? Low. Entonces fíjense bien, de nuevo, los dos casos. En modo de, recuerden, este primero es en modo de compatibilidad. Un 1 habilita todas las interrupciones de los periféricos. Recuerden, ya dijimos, periféricos, por ejemplo, el ADC, los temporizadores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si las prioridades están activadas, un 1 habilita todas las interrupciones de baja prioridad y un 0 las deshabilita. Pero mucho ojo con esto. Si aquí hay un 1, vamos a decir, si este bit, si el bit 6 es 1, este bit es 0 y el IPIN está en 1, ¿estarán habilitadas las interrupciones de baja prioridad? ¿Por qué? Porque el 0 en el primero, en el PIA, llegamos a este caso, ¿no? Deshabilita todas las interrupciones, incluyendo las de baja prioridad. O sea que el requisito aquí es, si aquí hay un 1, fíjense, y aquí hay un 0, ahí sí, ¿verdad? Las de baja prioridad están desactivadas. Si solo quedan activas las de alta. Y si pongo un 1, entonces ahí sí, las de baja están activadas. Las de baja y alta están activadas. Exactamente, ahí estarían las de baja y alta. El punto es que en el momento que yo coloque un 0 acá, desactivo todo, alta y baja. ¿De acuerdo? Esa orden es principal. ¿Cómo? Esa orden es principal. El bit 7 es el principal. Por eso se llama Global Interrupt Enable. incluyendo los periféricos. Incluyendo los periféricos. Si el Global Interrupt Enable está en 0, es todas las interrupciones. Fíjense bien que en modo de compatibilidad dice desactiva, y aquí dice todas las interrupciones. ¿De acuerdo? Que otro bit que nos va a interesar, me voy a saltar los bits que no vamos a ocupar por ahora. Por ejemplo, el bit 5, que tiene que ver con el timer 0, el bit 4, que es interrupción, va también basada en los pines, pero no es cuando cambian de estado, sino que esto es basado en pendiente, o sea, pendiente positiva, pendiente negativa. Entonces tampoco, pero sí vamos a hablar de este, el bit 3. Ese sí nos va a interesar a nosotros. El bit 3 se llama RBIE. Y ahí está, es Port B Interrupt on Change Enable Bit. Y aquí, si se fijan, dice IOCX. Un 1 habilita las interrupciones. Un 0 deshabilita. O sea, un 1 significa que el puerto B va a generar interrupciones cuando cambien los pines. Cuando cambien de valor, ciertos pines, ya vamos a ver que no son todos, solo son 4. El cambio de valor tiene que ser de 0 a 1. O de 1 a 0. Usted lo No, eso es automático. Cambio cualquiera. Cualquier cambio. En todo caso, si usted quisiera, ¿verdad?, un cambio solo de 0 a 1, usted tendría que programarlo, ¿verdad?, en la rutina de interrupción. O sea que cuando el pin sea 1, haga algo. O cuando sea 0, haga algo. ¿Ok? Otra pregunta. Adentro de una interrupción se puede dar otra interrupción. Eso se llama interrupciones anidadas. Algunos microcontroladores soportan eso, otros no. Pero sí, eso se llama interrupciones anidadas. Ok, el otro que nos interesa, fíjense bien, es el bit 0. El bit 0 es llamado RB y F. Ese es el famoso interrupt flag. Que le
el que me dice si es el puerto B quien generó dicha interrupción. Ese no lo tenemos que setear nosotros. Se lo va a setear el microcontrolador para anunciarnos a nosotros en el programa, para que yo pueda verificar en mi programa si fue el puerto B quien generó la interrupción. Entonces, a la hora de escribir todo el byte, eso lo dejamos en cero. Ese lo dejamos en cero. O hacemos asignaciones bit por bit, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? Esos son los, 4 bits realmente que nos interesan ahí por ahora. ¿Ok? El otro registro, INCON 2, recuerden, Interrupt Control Register número 2. De aquí también son 7 bits, algunos están marcados en gris ahí, ¿verdad? ¿Sí? Estos no se utilizan o están reservados. Típicamente siempre se leen como 0. Si ustedes tratan de acceder a ello, van a obtener un valor de 0. De aquí nos interesan realmente 2 bits. Primero, el bit 7. El que acabamos de ver era el INCON. El INCON. Este es el INCON 2. Son 19 registros para controlar todas las interrupciones, pero para el puerto B solo vamos a ocupar 4 de ellos. Solo 4 de ellos. ¿Ok? El primer bit se llama RBPU y tiene una barrita encima. ¿Qué significa la barrita? Lógica invertida, ¿verdad? Ok, entonces es port B, pull up, enable bit. Si yo quiero utilizar los pull up del puerto B, entonces coloco un 0. Lógica invertida, ¿verdad? Coloco un 0, pero adicionalmente tengo que ir a este registro. Recuerden, el weak pull up port B, y decir en qué pines quiero activar el pull up. Ese WPV tiene un bit para cada pin, o sea, tiene 8 bits. Ok, ese es 1. Y en algún momento, ¿verdad?, va a interesar este, que es RBIP. Recuerden donde vean IP aquí, ¿verdad? Es Interrupt Priority. Entonces, port B, Interrupt on Change Priority Bit. Ese es el bit de prioridad. Un 1, alta prioridad, un 0 es baja prioridad. ¿Ok? Vamos a regresar al subnormal. Ok, ahora sí. O sea, esos son 2 registros Para usar el puerto B. en general para controlar interrupción. Si se fijan, dejamos ciertos bits por fuera. Los ignoramos por ahora. ¿Ok? Entonces, hablando específicamente, ¿verdad?, de Interrupt on Change en el puerto B, vemos que, nos damos cuenta que solo son 4 bits los que pueden generar interrupciones. Los bits del 7 al 4, o del 4 al 7, o los pines del 4 al 7. Entonces, cualquier cambio, fíjense bien, siempre y cuando las interrupciones estén activadas, cualquier cambio en uno de esos pines activa el bit de flag. Recuerden, el bit de flag se llama, lo vuelvo a anotar aquí, recuerden, IF ahí es Interrupt Flag. Y ese bit está en el registro INCON. Ok, aparte de eso, la interrupción puede ser activada o desactivada manipulando el bit de enable. El bit de enable es RBIE, puerto B, interrupt enable, o port B, interrupt enable. Del registro también INCON. Los pines deben ser individualmente, o sea, ¿qué pines generan interrupciones?
de esos 4, Usted los elige. yo los elijo utilizando un registro que es el IOCD, Interrupt on Change Port B. ¿Okay? La prioridad de la interrupción es determinada por el bit RBIP. Este ya vimos que está en el registro. El cero del incondor. Sí, del incondor. En la práctica no tenemos que recordar los nombres. Y recuerden que en C, ¿verdad? Yo puedo acceder bit por bit. Pero sí, si quieren utilizar el valor del registro, pues siempre pueden consultar, ¿verdad?, el datasheet para ver en qué posición está el registro. Ok, no es necesario, fíjense bien, establecer la prioridad si trabajamos en modo de compatibilidad. De hecho, el ejemplo que vamos a ver al final trabaja en modo de compatibilidad. Entonces vamos a ver que no hay prioridad asignada. Por último, para los pines que tengan activada la interrupción, los valores son comparados. O sea, este es como lo hace el microcontrolador, ¿verdad? Sus valores son comparados con el valor anterior. O sea, su valor actual se compara con el valor anterior. O sea, el microcontrolador debe llevar, vamos a decir, un registro, cuál es el valor anterior y estar comparando contra el valor nuevo. Si se encuentra un cambio, se genera el evento de interrupción, activando, poniendo en 1 o seteando el RBIF. Del registro incómodo. Así es como básicamente, ¿verdad?, funcionan las interrupciones del puerto B. Ahora los pull-ups del puerto B. Ya dijimos, ¿verdad?, que cada pin del puerto B tiene una resistencia pull-up interna controlada por software. Es decir, software yo puedo controlar, es decir, actívela o no la active, o desactívela, perdón. Los pull-ups simple y sencillamente se activan poniendo 0 en el registro RBPU. Vamos a ponerle la barrita aquí, ¿verdad?, para decir que es negado o lógica invertida. Y ese registro del incondor. Exactamente. Aparte de eso, ¿verdad?, el pull-up individual se activa por pin utilizando el WPV. Y los pull-ups se desactivan automáticamente cuando un pin es configurado como salida. O sea, si vengo yo, activo el pull-up, configuro el pin como salida, automáticamente se deshabilita. Pero si yo activo todos los primeros 4 como pull-ups y defino los primeros 2 solamente como salidas, los otros 2 siempre quedan. Los otros 2 siempre quedan, sí, exactamente. Por último, cuando el microcontrolador se reinicia, los pull-ups se desactivan. Y ahí, ¿verdad?, he puesto un diagramita, ¿verdad?, de lo que típicamente hemos manejado nosotros, o la situación, vamos a decir, en la que típicamente hemos manejado un pull-up. ¿Ok? O sea, tenemos el pin del microcontrolador acá. Esta es una resistencia alta, por cierto, VCC. Ponemos el botón acá, ¿verdad?, y ground. Entonces, cuando el switch está abierto, el pin lo que ve, ¿sí?, es este nivel de voltaje alto, ¿verdad? Y cuando el switch se cierra acá,